Buen día. Este canal está dedicado a las 21 competencias digitales que deben poseer cualquier persona o profesional hoy en día, según la Unión Europea. Esta presentación fue compilada y va a ser presentada por los estudiantes de Tecnología de Comunicación e Información de la Universidad Católica Santa María la Antigua, de Ciudad de Panamá. Comenzando con la presentación, vamos a hablar sobre el primer punto de estas competencias digitales. Esta tiene que ver con la navegación, cómo buscar y filtrar datos, información y contenido digital en general. Em, es importante preguntarnos cuando estamos realizando una tarea en computación o en Internet, realmente cuál es el objetivo de lo que queremos encontrar. Necesitamos saber qué queremos, necesitamos saber cómo buscar estos datos, esta información en entornos digitales, cuál es la manera más efectiva de hacerlo, cuál es la manera más efectiva también de acceder y navegar entre este montón de resultados que podríamos em, encontrar en distintos buscadores de Internet. Em, Debemos entonces crear y actualizar estrategias de búsqueda personal para poder realizar estos objetivos o estas tareas de la mejor manera posible. Entonces, cuando nos preguntamos sobre esto, tenemos distintas interrogantes que nos podríamos hacer para saber si estamos haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. Por ejemplo, estamos buscando o utilizando las búsquedas avanzadas de Google o los posibles filtros que podríamos modificar en Google para acceder a la mejor información o a la mejor calidad de información que necesitamos. También si solamente utilizamos Google, podemos recordar que Google no es el único search engine que hay. Podemos utilizar Google, podemos utilizar Yahoo, eh, entre otros, como DuckDuckSearch también, para las distintas necesidades que tengamos de búsqueda de datos. Y al mismo tiempo, ¿sabemos utilizar bien estos buscadores? Como mencionamos anteriormente, existen diferentes filtros de búsqueda que podemos utilizar y diferentes técnicas de búsqueda que podemos utilizar en estos distintos buscadores. Entonces es importante poner todo eso sobre la mesa y tener todo esto en consideración a la hora de navegar, buscar y filtrar datos en Internet. El punto número 2 habla sobre cómo podemos evaluar estos datos que conseguimos. Evaluación de datos, información y contenido digital. Cómo podemos realmente saber si estos datos son útiles para nosotros o no. Entonces debemos autoanalizarnos a nosotros mismos y pensar, al analizar, comparar, interpretar y evaluar críticamente la credibilidad y confiabilidad de estos datos, podemos entonces entender o comprender si estos datos son útiles para nosotros, o si son reales, o si son utilizables, si tienen utilidad para lo que necesitamos. Entonces, nos podemos preguntar, ¿tenemos la capacidad de saber detectar los llamados fake news en Internet? ¿Nos estamos creyendo entonces toda la información que encontramos en Internet o toda la información que nos envían por redes sociales o por estos distintos canales de chat o aplicaciones de chat que podemos tener en el celular? Estamos comprobando las fuentes de estos datos. Sabemos quién está detrás de esta información determinada, con qué objetivo se está compartiendo esta información determinada. Sabemos aplicar sentido crítico, sentido común ante las teorías de conspiración que podemos encontrar en Internet. Todas estas son interrogantes válidas e interrogantes importantes que nos debemos hacer al manipular información en Internet, al recibir datos y al tratar de utilizarlos entonces para un objetivo que tengamos o para aplicarlos en nuestra vida profesional o cotidiana en nuestro día a día. Como punto 3 podemos mencionar la gestión de datos, información y contenido digital. Em, Esto tiene que ver con poder verdaderamente organizar, almacenar, recuperar y procesar los datos o la información o el contenido digital que conseguimos en Internet
o de cualquier manera realmente que se nos haya compartido o a la que hayamos llegado a este contenido en distintos métodos o medios digitales. Entonces, debemos preguntarnos, ¿sabemos dónde descargamos lo que encontramos en Internet o los documentos que creamos? Tenemos entonces estos documentos bien clasificados para recuperar tal vez una imagen que necesitamos o alguna información específica que necesitamos de algún documento que hayamos recibido en el pasado. Tenemos todo guardado en un dispositivo o tal vez hacemos copias de seguridad en algún servicio de cloud como Dropbox o Google Drive o inclusive nos interesamos por conseguir otros dispositivos parecidos o otras aplicaciones parecidas. Es importante entonces al aplicar el punto 1 y el punto 2 y saber que tenemos una información o datos que son válidos o que son verídicos o reales para nosotros o que nos sirven para el objetivo que queremos conseguir, cómo manipular esta información, cómo almacenar estos datos y cómo tenerlo accesible, es importante. Entonces, con esto cubrimos los 3 primeros puntos de los 21 competencias digitales que debemos tener hoy en día, cualquier profesional o cualquier persona que necesite manipular información o recibir información a través de distintos medios digitales. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocaría la cuarta y la quinta competencia tecnológica. La cuarta competencia tecnológica vendría siendo la interacción a través de tecnologías digitales. Este vendría siendo interaccionar por medio de diferentes dispositivos y aplicaciones digitales y entender cómo estas se distribuyen y presentan y gestionan la comunicación digital. Esto es comprender el uso adecuado de estas y sus distintas formas de comunicación a través de sus medios digitales y contemplar los diferentes formatos que estos pueden presentar, adoptar estrategias dependiendo de la aplicación o el dispositivo que se utiliza, y ahí ir empleando modos de comunicación a destinatarios específicos. Bueno, aquí les puse un diagrama de los diferentes tipos de conocimientos que alguien puede tener en esta área. Si alguien tiene un conocimiento básico, él, él va a saber que él puede utilizar fuentes para buscar estas aplicaciones y para así aprovecharlas. Alguien que tiene un conocimiento intermedio ya conoce muchas de esas herramientas digitales y sabe interaccionar en estas bastante bien y utilizarlas para su beneficio. Ya alguien más avanzado, esta persona ya tendría un más amplio conocimiento de diferentes aplicaciones, servicios de interacción de comunicación digital. Esta adoptaría una función, depende de la naturaleza de la aplicación, ahí es donde aplicaría la persona su trabajo. Y bueno, esta puede utilizar diferentes aplicaciones y interrelacionarlas una entre otra para así darle un mejor uso. Una persona que tiene esta área bastante conocida también es consciente de la existencia de lo que viene siendo chats, foros, voz por videoconferencias, SMS, utilizaría también herramientas como mensajes, correos electrónicos, eh, conoce funcionamientos o varios paquetes de software de comunicación, y bueno, ahora le vendría con el siguiente punto. Este sería compartir a través de tecnologías digitales. Bueno, esta herramienta nos dice que sería la persona que comparte la ubicación, la que comparte contenidos encontrados y está dispuesto y ser capaz a compartir estos conocimientos, contenidos y recursos y actuar como intermediario proactivo o difusión de noticias, contenidos, recursos. También conoce prácticas de citación, por lo que viene siendo copyright y derecho al autor. Da referencias así, integra nueva información en el conjunto de conocimientos existentes. Y bueno, también aquí le puse otro diagrama, que también sería una persona que tiene un conocimiento básico, una persona que tiene un conocimiento intermedio y una persona. El conocimiento básico de una persona comparte archivos, contenidos a través de medios tecnológicos sencillos, y uno que tenga un conocimiento más intermedio
participa en estas redes sociales, comunicaciones en línea, él las transmite y las comparte, todos estos conocimientos, contenidos, información, pero ya una persona más avanzada usaría todo lo que viene siendo el área esta, y que sería compartir activa información, activa contenidos, recursos a través de comunicación en línea y la plataforma de su colaboración, pero estaría también presente lo que viene siendo las citaciones y todo esto, que eso es un tema muy delicado también. Y bueno, eh, también tiene que conocer información de sus compañeros, transmitirla, también el valor de los recursos digitales, compartir y saber a qué audiencia dirigirlo. Y bueno, también tiene que ser capaz al derecho a la propiedad, como dije, saber compartir el contenido que encuentra en Internet y saber cómo utilizar las redes sociales para difundir los resultados de su trabajo. Muchas gracias. Como competencia número 6 tenemos participar en la ciudadanía a través de las tecnologías digitales. Participar en la sociedad mediante el uso de servicios digitales públicos y privados. Buscar oportunidades para el autoempoderamiento y la ciudadanía participativa. Ser consciente del potencial de la tecnología para la participación ciudadana. Participando en la red, en los servicios que nos son útiles para nuestro trabajo y para ser activos socialmente, conociendo los servicios en Internet que ofrecen diferentes herramientas digitales gratuitas. Básicamente ser un usuario activo del Internet. Algunos de estos ejemplos pueden ser el uso de la banca en línea o pagar impuestos de forma online, pagar servicios básicos como agua, luz, teléfono, Internet de forma online también, o comprar artículos por Internet, ya sea en Amazon o eBay, por ejemplo. Como séptima competencia tenemos la colaboración a través de las tecnologías digitales. Utilizar herramientas y tecnologías digitales para procesos colaborativos y para la construcción conjunta y la creación conjunta de recursos y conocimientos. La colaboración digital es el lugar virtual en el que convergen personas, contenidos, servicios, procesos de colaboración para compartir conocimiento y alcanzar un objetivo. Algunos ejemplos de la colaboración a través de tecnologías digitales está, por ejemplo, la más famosa es Wikipedia, que es una enciclopedia virtual creada en conjunto con miles de personas alrededor del mundo. Está monografías.com, está Rincón del Vago, que son páginas donde personas suben trabajos de diferentes materias y nosotros los estudiantes podemos visualizarlas y utilizarlas como fuente de investigación para desarrollar nuestros propios trabajos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ken Bultrón, estudiante de la Universidad Santa María la Antigua, de Ingeniería en Sistemas, y les vengo a hablar sobre las competencias digitales que hay ahorita. Les voy a hablar sobre Netiqueta. ¿Qué es Netiqueta? Netiqueta es estar familiarizado con formas de conducta en interacciones en líneas o virtuales, estar concienciado en lo referente a la diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo y a proteger a otros en posibles ataques peligrosos en líneas, como lo pueden ser el ciberacoso. Algunos conocimientos o ejemplos que podemos mencionar es conocer las normas comunes de interacciones digitales, entender las consecuencias de su propia conducta, tener un conocimiento sobre cuestiones éticas en los medios digitales y obviamente entender que las diferentes culturas tienen diferentes prácticas de comunicación e interacción. La gestión de identidad digital. La gestión de identidad digital consiste en conocer cabalmente el entorno de la web y su participación ética en ella. También implica en tema de conciencia en su identidad en línea y de los peligros que resulta la exposición para decidir la información personal, cuál publicar o no. La identidad digital se puede configurar de muchas maneras. Una misma persona puede llegar a tener diferentes identidades por medio de diferentes herramientas, puede tener una o más. El desarrollo de contenidos digitales es básicamente crear contenidos digitales en diferentes formatos, incluyendo contenidos de multimedia,
editar y mejorar contenido de creación propia o ajena, y expresarse creativamente a través de los medios digitales. Lo dividí en tres formas, los cuales pueden ser básico, que busca, crea, guarda y edita contenidos digitales sencillos. El intermedio, que es un poco más extenso, que produce contenidos digitales, diferentes formatos, utilizando aplicaciones en línea, como por ejemplo documentos de texto, presentaciones multimedia, diseño de imágenes, grabaciones de video o audio. El avanzado crea diferentes materiales didácticos digitales, una amplia gama de formatos. También puede publicar espacios digitales muy variados, formato blog, actividad, edición, etc. La integración y reelección de contenidos digitales es modificar, perfeccionar y combinar recursos existentes para crear el contenido digital y conocimiento nuevo, original y relevante. El básico, que lo dividí de la misma forma, es consistente en de que el Internet es una gigantesca biblioteca de recursos que se puede reutilizar con fines educativos, busca y selecciona recursos y objetos digitales en la red con fines educativos. El intermedio, a diferencia del básico, conoce y utiliza los repositorios, bibliotecas, recursos materiales en la red, tanto a propósito general como educativo. El avanzado elabora actividades materiales y recursos educativos a partir de la juxtaposición o remezcla de objetos digitales, distintos, en líneas y tanto propios como de otros autores. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor y gente de YouTube. Especialmente para el profesor Justiniano Montenegro, que es el que nos mandó esta actividad. Así que bueno, profesor, le voy a estar hablando sobre el copyright y las licencias. Comprender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a los datos, la información y el contenido digital. Por ejemplo, si usas una foto de internet, ¿sabes cómo debes manejar los derechos de autor? Esto es muy importante, los derechos de autor, cosas como el copyright, como poner, o sea, yo le voy a poner un ejemplo para que ustedes se aclaren un poquito. Digamos, hey, yo voy a hacer un video de truco de fútbol. Le voy a poner una cancioncita de fondo. Resulta que esa cancioncita de fondo tenía copyright. Pusiste una cancioncita de Eminem. Y Eminem dice, hey, esa canción es mía, bro. ¿Tú qué haces poniéndola en tu video? Te voy a demandar. Te demanda y tú dices que, bueno, si era tuya, la puse. Entonces, o te quitan el video o te quitan lo que ganaste con ese video. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, también, si vas a hacer un ensayo o vas a hacer cualquier cosa de estas, si agarras explícitamente como lo encuentras en internet, el autor te puede demandar por plagio también. Entonces esto es muy importante, cualquier persona tiene que saber qué son los derechos de autor y qué son las licencias si el autor te permite mostrar ese contenido. Y yo les quiero hacer aquí un ejemplo que yo vi de una empresa de videojuegos con un futbolista de élite, del Barça. Entonces lo que pasó aquí fue que la empresa, por ejemplo, tiene diversos personajes y a esos personajes la empresa le saca apariencias diferentes, que si una apariencia de futbolista, que si una apariencia de golfero. Entonces, lo que pasó aquí es que un personaje explícitamente le sacaron una apariencia que se parecía mucho al futbolista de fútbol. Y el futbolista vio y que, hey, pero si ese soy yo. Le mandó a la empresa y entonces todo el dinero que generó la apariencia esa, la skin, fue para el futbolista. ¿Por qué? Porque la empresa no quiso lucrar en base a la apariencia de este futbolista de élite. Entonces, esto no se puede hacer y es muy importante. Entonces, para que lo sepan. Ok, profesor. Esta sería la competencia número 13, que es programación. Y básicamente es ser capaz de planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones comprensibles para que un sistema informático resuelva un problema determinante o realice una tarea específica. Y un ejemplo de esto puede ser tener nociones o fundamentos básicos de programación, estructuras lógicas, eres capaz de programar algo. Y esto básicamente es una competencia digital porque con el paso del tiempo la programación cada vez más está más presente en cualquier cosa. O sea, solamente con ver que cada vez más se está haciendo más habitual que las personas usen un equipo, programen algo, cada vez la tecnología va avanzando. Entonces, con que más avance, más importante va a ser tener, aunque sea nociones, aunque sea algunas pautas, algunas cosas sobre la programación. Y esto le voy a decir una cosa que me dijo mi profesor en la escuela, que es que básicamente en el futuro, no sé cuántos años me dijo, pero en un futuro no muy lejano, las personas que no sepan programación van a ser básicamente analfabetas tecnológicos, o sea,
va a ser algo muy importante tener programación. Entonces, básicamente esto fue, y también esto fue uno de los puntos que me llevó a estudiar esta carrera porque veo que va a ser algo muy importante en el futuro y es una cosa que deberían saber, así que apúntenselo. Ok, profesor. Y como último punto que me tocaría a mí, después seguiría la parte 3 con el grupo de Luis Lazo y Lucas Sanfur, esto sería la protección de dispositivos. Conocer cómo proteger dispositivos y contenido digital, los riesgos y amenazas en entornos digitales. Ejemplo, utilizas antivirus, mira lo que te vas a descargar antes de hacer clic. Y bueno, este aspecto también sería muy importante con el tema de toda la piratería, la gente que hace estafas en internet. Y esto es muy importante porque, claro, la protección, la seguridad tuya es muy importante. Y también esto no solo por el robo o cosas así, sino porque imagínate en Facebook, una persona está hablando con otra y claro, al final son iconos. Tú no conoces a la otra persona que está del otro lado y no sabes cuáles son sus intereses reales. Entonces tienes que estar muy protegido. Y también el tema de los virus. Tienes que utilizar antivirus porque cualquiera de esas páginas que te metas no ves bien el link, puede que no veas clic antes de hacer las cosas y cliqueas y tu computadora se dañó y fuiste para adelante. Entonces, esta es una competencia muy importante. Tú tienes que estar muy precavido cualquier página que te metas. Tienes que ver bien cuáles son los links, cuáles son todas las cosas estas. Y básicamente es eso, profesor. Así que ha sido un gusto comentarle estas 3 competencias que me han tocado a mí. Espero que los demás trabajos estén bien. Y bueno, espero a la gente de YouTube en general que esté viendo este trabajo, que haya visto un poco cuáles son las competencias que todas las personas deberían tener en el futuro. Así que muchas gracias, profesor. Denle like y suscríbanse. Bueno, continuando con las competencias digitales, tenemos la protección de datos personales. La protección de datos personales y la privacidad en entornos digitales comprende cómo utiliza y comparte la información de identificación personal mientras se protege a sí mismo y a los demás de daños y perjuicios. Para entender que los servicios digitales utilizan una política de privacidad para informar cómo se usan los datos personales. ¿Por qué vendría siendo importante esto? Para evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta, por lo cual se proporcionó evitando con ello que se afecten otros derechos y libertades, como por ejemplo que se utilice de forma incorrecta en ciertas información de salud, lo que podría ocasionar una discriminación laboral entre otros puestos. Como siguiente punto tenemos la protección de la salud y el bienestar, que vendría siendo la capacidad de evitar los riesgos para la salud y las amenazas al bienestar físico y psicológico mientras se utilizan las tecnologías digitales. Ser capaz de protegerse a sí mismo y a los demás de posibles peligros en entornos digitales, como por ejemplo el acoso cibernético, y conocer las tecnologías digitales para el bienestar social y la inclusión social. Como siguiente punto tenemos la protección del medio ambiente. Conocer el impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso. Saber cómo reducir el consumo energético en el uso de dispositivos digitales y disponer de información sobre los problemas medioambientales asociados a su fabricación, uso y desecho. Los puntos más destacados vendrían siendo tener opiniones informadas sobre los aspectos positivos y negativos del uso de las tecnologías sobre el medio ambiente y también saber optimizar la utilización de los dispositivos. Y como último tenemos la organización de estrategias de uso eficiente de dispositivos digitales y la toma de decisiones de compra y desecho adecuados de acuerdo a las actividades educativas que se realizan con ellos. Y tenemos la solución de problemas técnicos. ¿Qué vendría siendo esto? La identificación de problemas al operar con dispositivos y utilizar entornos digitales y resolverlos, desde solución de problemas hasta resolver problemas más complejos. Y también tenemos la identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, que esto sería analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de recursos, herramientas, como de desarrollo competencial. Y también asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas, adaptar las herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles soluciones y las herramientas digitales. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre las 3 últimas competencias digitales. La número 19, identificación de necesidades y respuesta de la tecnología. Este punto yo lo dividí en 4 partes fundamentales, obviamente hay más, pero
quise meter estas 4 porque son las fundamentales que nos pueden ayudar a la hora de estar en un trabajo o algo por el estilo. Primeramente, analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de recursos. El segundo, herramientas como desarrollo competencial, asignar posibles soluciones a las necesidades destacadas, adaptar las herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles soluciones y herramientas digitales. Acá podemos ver un ejemplo, una imagen que puse, que no es lo mismo, pero sería un ejemplo de todas las cosas que tienes que ir verificando antes de ejecutarlo. Por lo menos buscar la información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. El otro punto sería el 20, utilizar tecnologías digitales creativamente. Yo investigué y quise ponerle qué es la creatividad digital. Pude encontrar que la creatividad digital es un proceso mental que genera ideas y conceptos nuevos para solucionar cualquier problema en el ecosistema digital. También puse otra información que tiene que ver más ya centrado en el tema de la tecnología digital de la creatividad, que sería utilizar herramientas y tecnologías digitales para crear conocimiento e innovar procesos y productos. Involucrarse individual y colectivamente en el procesamiento cognitivo para comprender y resolver problemas conceptuales y situaciones problemáticas en el entorno digital. Número 21, identificaciones de brechas de competencias digitales. Aquí solamente puse un punto que fue comprender dónde se necesita mejorar o actualizar las propiedades competenciales digitales, ser capaz de apoyar a otros de su desarrollo de competencias digitales, buscar oportunidades de autodesarrollo y mantener al día a día la evaluación digital. Muchas gracias.